Las montañas de los Andes forman una pared larga e irregular a lo largo del borde occidental de América del Sur, en la región central, donde Argentina se une con Chile. La cordillera se eleva bruscamente. Los picos superan los 15,000 pies. El viento se mueve sin obstrucciones. La nieve se acumula en capas profundas y compactas que no se derriten por completo. Incluso en verano, el aire a esta altitud es ralo. El movimiento se vuelve deliberado. Los sonidos viajan más lejos de lo esperado y luego desaparecen en el espacio abierto. Hay pocos puntos de referencia naturales. Roca, hielo y cielo se repiten en todas las direcciones. Las distancias son difíciles de juzgar. Una pendiente que parece manejable puede tardar horas en cruzarse. El clima en esta región cambia sin previo aviso. Los cielos despejados pueden cerrarse en cuestión de minutos. La caída de nieve es densa y direccional, impulsada lateralmente por el viento en lugar de caer verticalmente. Las temperaturas bajan rápidamente después del atardecer. Por la noche, el frío se asienta y permanece. No hay asentamientos humanos permanentes en esta parte de la cordillera. Cruces militares o científicos ocasionales pasan durante los meses más cálidos, pero la mayoría de las áreas permanecen intactas durante largos períodos. En octubre de 1972, gran parte de los Altos Andes todavía estaba bajo condiciones invernales. En este entorno, la supervivencia depende de la preparación y el tiempo. Sin refugio, comida o conocimiento del terreno, la exposición se convierte en la principal amenaza. Una vez aislado, salir es difícil. Ser encontrado es incierto. Las montañas no cambian en respuesta a la presencia humana. Permanecen fijas, indiferentes y silenciosas. Los pasajeros a bordo del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya no eran viajeros o exploradores profesionales. La mayoría eran hombres jóvenes de Montevideo. Muchos eran estudiantes. Varios eran miembros del equipo de Rugby Old Christians Club, junto con amigos y familiares conectados al grupo. El vuelo también transportaba a una tripulación pequeña, incluyendo pilotos que tenían experiencia pero operaban dentro de los límites de la tecnología de navegación de la década de 1970. El viaje debía ser rutinario. El equipo había sido invitado a jugar un partido en Santiago de Chile. Los vuelos comerciales entre Uruguay y Chile eran comunes, pero las condiciones climáticas en los Andes a menudo requerían una sincronización cuidadosa. El 12 de octubre de 1972, la aeronave partió de Montevideo hacia Mendoza, Argentina, donde estaba programado que hiciera una escala nocturna antes de cruzar las montañas al día siguiente. La aeronave era un Fairchild FH-227D, un avión turbohélice bimotor operado por la Fuerza Aérea Uruguaya. Era capaz de volar a gran altitud, pero carecía de sistemas modernos de evitación de terreno. La navegación dependía de radiofaros, estimaciones de tiempo y confirmación visual. En condiciones de poca visibilidad, los pilotos dependían en gran medida de cálculos y suposiciones sobre la velocidad del viento y la posición. En la mañana del 13 de octubre, los informes meteorológicos indicaban cobertura de nubes sobre los Andes. El vuelo se retrasó brevemente y luego se autorizó para proceder. La ruta planificada implicaba volar hacia el sur a lo largo del lado argentino de las montañas antes de girar hacia el oeste hacia Chile en un punto donde la cordillera era más estrecha. Este enfoque era estándar, diseñado para evitar los picos más altos. Dentro de la cabina, las condiciones eran informales. Los pasajeros se conocían entre sí. No había asientos asignados. El equipaje estaba guardado de forma suelta. Algunos pasajeros trajeron comida, libros o pequeños artículos personales. El ambiente era de calma. Para muchos, esta era su primera experiencia cruzando los Andes por aire. Varios pasajeros tenían antecedentes que luego resultarían relevantes. Algunos eran estudiantes de medicina. Otros tenían experiencia con lesiones deportivas, primeros auxilios básicos o condiciones al aire libre por el entrenamiento de rugby. Ninguno tenía entrenamiento de supervivencia para entornos alpinos extremos. Nadie anticipaba abandonar la aeronave en otro lugar que no fuera una pista de aeropuerto.
La tripulación constaba de 5 miembros. El capitán estaba cerca de la jubilación. El copiloto era más joven y estaba ganando experiencia en esta ruta. Ambos habían volado a través de los Andes antes. Pero la combinación de clima, viento y cobertura de nubes requería una navegación cuidadosa. La aeronave transportaba suficiente combustible para la ruta planificada, con un margen limitado para desviaciones. A medida que el avión se acercaba a las montañas, la visibilidad disminuyó. Las nubes oscurecían los picos. Los pilotos no podían confirmar visualmente su posición en relación con la cordillera. La comunicación por radio con el control de tráfico aéreo era intermitente. La tripulación dependía de estimaciones de tiempo para determinar cuándo creían que habían despejado los Andes y podían comenzar el descenso hacia Chile. En la cabina no había sensación de urgencia. Los pasajeros sintieron turbulencia cuando el avión entró en la región montañosa. Pero esto era de esperarse. No se anunciaron procedimientos de emergencia. El viaje continuó según lo planeado. En este punto, el vuelo todavía se consideraba rutinario. La aeronave estaba intacta. Los pasajeros no eran conscientes de ningún error de cálculo. Los Andes permanecían afuera, invisibles detrás de la nube y la nieve. El momento que cambiaría la naturaleza del viaje aún no había ocurrido. Poco después de las 3:00 p.m., hora local del 13 de octubre de 1972. La tripulación del vuelo informó al control de tráfico aéreo que creían que la aeronave había pasado los Andes y se acercaba a la ciudad chilena de Curicó. Basándose en esta suposición, solicitaron autorización para descender. El permiso fue concedido. La suposición era incorrecta. Fuertes vientos en contra habían frenado el progreso de la aeronave más de lo previsto. El avión todavía estaba dentro de la cordillera, volando entre picos altos ocultos por nubes. Cuando comenzó el descenso, el terreno se elevó para encontrarse con la aeronave. El primer impacto llegó sin previo aviso. El avión golpeó una cresta montañosa. El ala derecha fue arrancada casi de inmediato. Segundos después, la sección de la cola se separó del fuselaje. La pérdida de la cola causó una descompresión rápida y expuso el interior al aire gélido. Varios pasajeros sentados en la parte trasera fueron expulsados. El fuselaje restante continuó hacia adelante, deslizándose por una pendiente empinada cubierta de nieve. El ala izquierda se desprendió durante el deslizamiento. El fuselaje rotó y frenó, deteniéndose finalmente en un glaciar a una altitud de aproximadamente 11.700 pies. Toda la secuencia duró menos de un minuto. Dentro de la cabina, la estructura estaba dañada pero parcialmente intacta. Los asientos estaban desencajados. El equipaje y los escombros llenaban el espacio estrecho. Hubo lesiones durante todo el impacto. Algunos pasajeros murieron instantáneamente. Otros sufrieron fracturas, lesiones internas y traumatismos craneales. La temperatura dentro de los restos cayó rápidamente. La nieve entró a través de secciones abiertas del fuselaje. El viento pasaba sin obstrucciones. No hubo un incendio inmediato. Los motores habían desaparecido. La aeronave estaba en silencio. Afuera, la visibilidad era limitada. Los picos rodeaban el lugar del accidente, pero la nube y la nieve reducían la percepción de profundidad. No había árboles ni signos de vida. La ubicación del accidente era remota, lejos de las rutas de vuelo establecidas a altitudes más bajas. Los supervivientes hicieron un inventario con información limitada. No había radios que pudieran transmitir. La baliza de emergencia estaba dañada. Los suministros consistían en pequeñas cantidades de comida, ropa y algunos artículos médicos. No había equipo alpino. En este momento, el grupo estaba herido, expuesto e inmóvil. La aeronave no podía ser reparada. El terreno impedía el movimiento fácil. La comunicación con el mundo exterior había terminado efectivamente. El vuelo había terminado. La supervivencia se había convertido en el único objetivo restante. La primera prioridad después del accidente fue atender las lesiones inmediatas. Los supervivientes utilizaron el limitado conocimiento médico que tenían.
Aquellos con fracturas fueron inmovilizados usando marcos de asientos, equipaje y tela rasgada. El sangrado fue controlado donde fue posible. Varios pasajeros estaban inconscientes. Algunos no recuperarían el conocimiento. El fuselaje se convirtió en el único refugio disponible. Su piel de aluminio bloqueaba algo de viento, y los asientos restantes proporcionaban un aislamiento limitado del hielo debajo. Los supervivientes quitaron cojines y los dispusieron a lo largo de las paredes interiores y el suelo. El equipaje fue apilado para reducir las corrientes de aire. La nieve que soplaba hacia adentro era limpiada a mano. Los suministros de alimentos eran mínimos. Había algunas barras de chocolate, paquetes de cacahuetes, pequeñas cantidades de vino y algo de comida enlatada traída por los pasajeros. No había equipo de cocina. El agua se obtenía derritiendo nieve, inicialmente colocando fragmentos de metal y manteniéndolos cerca de la piel expuesta o bajo la luz del sol durante el día. Las temperaturas bajaban bruscamente por la noche. Muchos supervivientes no tenían ropa adecuada. Se pusieron capas de lo que pudieron encontrar, compartiendo prendas con aquellos que estaban heridos o más débiles. El calor corporal se convirtió en un recurso esencial. Por la noche, dormían presionados unos contra otros dentro del fuselaje para conservar el calor. En los primeros días, había una expectativa de rescate. El accidente había ocurrido a lo largo de una ruta de vuelo conocida. Los supervivientes asumieron que las operaciones de búsqueda comenzarían rápidamente. Evitaron abandonar el área inmediata, creyendo que permanecer cerca de los restos aumentaba la visibilidad. Los días seguían una rutina básica. Se recogía y derretía nieve. El interior fue reorganizado para mejorar el aislamiento. Los pasajeros heridos eran revisados regularmente. Los muertos fueron trasladados afuera para reducir el hacinamiento y los riesgos para la salud. Esto se hizo en silencio y sin ceremonias, ya que la energía y la capacidad emocional eran limitadas. Las noticias de radio les llegaron inesperadamente. Una pequeña radio de transistores había sobrevivido al accidente. En el 9º día, los supervivientes escucharon que la búsqueda de la aeronave había sido cancelada. Las autoridades creían que no había supervivientes. Esta información cambió la comprensión del grupo sobre su situación. El rescate no vendría automáticamente. A partir de ese momento, la planificación de la supervivencia se volvió deliberada. El grupo discutió opciones dentro de las limitaciones del entorno. Los picos circundantes eran empinados y estaban cubiertos de nieve. La visibilidad cambiaba constantemente. Sin el equipo adecuado, alejarse mucho del fuselaje planteaba riesgos graves. La escasez de alimentos se convirtió en el problema más inmediato. Todos los alimentos convencionales se consumieron en la primera semana. El hambre debilitó a los supervivientes, reduciendo su capacidad para mantenerse calientes y funcionar. Comenzaron las discusiones sobre alternativas. Los cuerpos de aquellos que habían muerto estaban preservados por el frío. Los supervivientes debatieron usarlos como fuente de alimento. Esta discusión fue gradual y práctica en lugar de emocional. Había consideraciones religiosas y morales. También estaba la realidad de que, sin nutrición, la muerte era inevitable. Después de una discusión prolongada, algunos supervivientes comenzaron a consumir pequeñas cantidades de carne. Esta decisión no se tomó a la ligera. Se enmarcó como una necesidad para la supervivencia más que como un acto de elección. Las porciones fueron cuidadosamente racionadas. El proceso fue metódico y contenido. Se desarrollaron rutinas físicas. Los supervivientes rotaban tareas para evitar el agotamiento. Algunos mantenían la vigilancia ante cambios climáticos. Otros trabajaban en mejorar el aislamiento. Se construyeron muros de nieve afuera para reducir la exposición al viento. Las aberturas en el fuselaje fueron selladas con equipaje y tela. La disciplina mental se volvió importante. Los supervivientes se centraron en la rutina y la estructura. Evitaron discutir resultados a largo plazo. Las conversaciones se centraban en tareas inmediatas. La observancia religiosa continuó para algunos, proporcionando estructura en lugar de liberación emocional. Se realizaron varios intentos de explorar el área circundante.
Viajes cortos de exploración identificaron la escala del terreno. El lugar del accidente estaba rodeado por crestas altas. Las huellas dejadas en la nieve desaparecían rápidamente. La altitud causaba fatiga y falta de aliento después de un esfuerzo mínimo. Con el tiempo, el grupo se adaptó al entorno. Las horas de luz se utilizaron de manera eficiente. La noche se pasaba conservando energía. El paisaje sonoro se limitaba al viento y al hielo que se desplazaba. Los días se mezclaban, marcados principalmente por los cambios climáticos. Una avalancha golpeó el fuselaje durante la noche del 17º día. La nieve llenó el interior, enterrando a varios supervivientes. Los que permanecieron conscientes desenterraron a los demás usando sus manos. 8 personas murieron como resultado de la asfixia y las lesiones. El interior se volvió más estrecho. Los supervivientes sellaron el fuselaje más herméticamente después, reduciendo la ventilación pero mejorando el aislamiento. Después de la avalancha, la moral disminuyó. El grupo era más pequeño. La debilidad física aumentó. Algunos supervivientes perdieron la capacidad de ponerse de pie. Las infecciones y las lesiones no tratadas empeoraron. A pesar de esto, las rutinas continuaron. Se reconsideraron los planes para abandonar el lugar del accidente. 2 supervivientes, Nando Parrado y Roberto Canessa, estaban físicamente más fuertes y menos heridos que otros. Comenzaron a prepararse para un largo viaje a pie. Esto implicó modificar la ropa, crear aislamiento improvisado y estudiar los picos circundantes para identificar una posible ruta. La decisión de intentar un escape no fue inmediata. Siguió a semanas de observación y preparación. Los supervivientes entendieron que salir significaba exposición al frío extremo, la altitud y distancias desconocidas. Quedarse significaba la inanición eventual. En el 72º día después del accidente, Parrado y Canessa partieron de los restos. Llevaban comida limitada, hecha de carne preservada, y equipo improvisado. Los supervivientes restantes se quedaron atrás, manteniendo el refugio y esperando. Su partida marcó un cambio de la resistencia pasiva al riesgo activo. Se basó en la necesidad más que en el optimismo. El fuselaje permaneció, silencioso e inalterado, sosteniendo a aquellos que no podían irse. A medida que Parrado y Canessa se alejaban del lugar del accidente, las condiciones dentro del fuselaje continuaron deteriorándose. Los supervivientes restantes estaban debilitados por la desnutrición prolongada, la exposición al frío y las lesiones no tratadas. El movimiento se volvió limitado. Las tareas que alguna vez se habían compartido ahora eran manejadas por menos personas. Las infecciones empeoraron. Las heridas abiertas no sanaban. Algunos supervivientes desarrollaron congelación severa en dedos de manos y pies. El sueño era irregular y superficial. La falta de oxígeno a gran altitud agravaba la fatiga. Las acciones simples requerían planificación y descanso. Los patrones climáticos permanecieron inestables. Las nevadas reducían la visibilidad y enterraban el fuselaje repetidamente. Los supervivientes limpiaban la nieve de las entradas para evitar el colapso y la asfixia. Cada limpieza requería un esfuerzo significativo. Las reservas de energía eran mínimas. Los suministros de alimentos estaban estrictamente racionados. Las porciones se redujeron mientras el grupo intentaba estirar lo que quedaba. El hambre se volvió constante, pero ya no se discutía. Se trataba como una condición de fondo. Como el frío, la tensión psicológica aumentó. El tiempo perdió definición. Los días se medían por la luz en lugar del calendario. Los supervivientes se centraron en mantener rutinas para evitar el colapso mental. Las prácticas religiosas continuaron en silencio. Hubo largos períodos de silencio. Algunos supervivientes perdieron el conocimiento por períodos prolongados. Otros experimentaron confusión y desorientación. El grupo se monitoreaba mutuamente en busca de signos de declive. Las muertes se reconocían con calma y se gestionaban de forma práctica, con los cuerpos trasladados afuera para preservar el espacio vital. No había confirmación de que Parrado y Canessa siguieran vivos. Su ausencia creó incertidumbre. El grupo no podía permitirse especular.
La supervivencia dependía de mantener el refugio y conservar la energía. Dentro del fuselaje, el ambiente se volvió cada vez más confinado. Después de la avalancha, la ventilación era limitada. Los niveles de dióxido de carbono aumentaron durante la noche. Los supervivientes ajustaron la disposición para dormir para mejorar el flujo de aire, manteniendo el calor. El paisaje físico exterior permaneció sin cambios. Los picos que rodeaban el sitio aparecían como barreras fijas. Las huellas dejadas por los esfuerzos de exploración anteriores habían desaparecido hacía mucho tiempo. El lugar del accidente no mostraba signos de actividad de rescate. A pesar del deterioro, el grupo continuó funcionando. Las decisiones se tomaban colectivamente. Las responsabilidades se ajustaban para que coincidieran con la capacidad física. No hubo intentos de irse más allá de los dos que ya habían partido. En esta etapa, la supervivencia ya no se definía por la mejora o el progreso. Se definía por la resistencia. Cada día extendía la vida sin alterar las circunstancias. Cuando el sonido de voces finalmente llegó al lugar del accidente, fue inesperado. Los supervivientes inicialmente cuestionaron si era real. Señales débiles de presencia humana interrumpieron semanas de aislamiento. El período de espera terminó no con certeza, sino con una interrupción. Después de dejar el lugar del accidente, Nando Parrado y Roberto Canessa subieron hacia lo que creían que era el borde occidental de los Andes. En el primer día, alcanzaron un pico y se dieron cuenta de que la cordillera se extendía más allá de lo esperado. La escala del terreno los obligó a reconsiderar la distancia y la dirección. Continuaron hacia el oeste a pie, viajando durante el día y refugiándose por la noche usando aislamiento improvisado. La comida era limitada y cuidadosamente racionada. La nieve y el hielo dominaban el paisaje. A veces, seguían valles para conservar energía. En otros puntos, se veían obligados a escalar para evitar terrenos intransitables. Después de varios días, descendieron a elevaciones más bajas donde la nieve comenzó a ralear. Aparecieron signos de vegetación. Arroyos reemplazaron los campos de hielo. La altitud disminuyó gradualmente, mejorando la respiración y la movilidad. El 20 de diciembre de 1972, encontraron a un arriero chileno cerca del río Azufre. La comunicación estaba limitada por la distancia y el ruido del río. Los mensajes se escribieron en papel y se lanzaron a través del agua. El arriero transmitió la información a las autoridades locales. Las operaciones de rescate comenzaron poco después. Los helicópteros llegaron al lugar del accidente el 22 de diciembre. Las condiciones climáticas limitaron el número de pasajeros que podían ser evacuados por vuelo. Durante 2 días, los supervivientes restantes fueron trasladados por aire a un lugar seguro. El rescate se llevó a cabo de manera eficiente. No hubo anuncios públicos en el sitio. El fuselaje se dejó en su lugar. El entorno montañoso permaneció sin cambios. 72 días después del accidente, la fase de supervivencia terminó. Los supervivientes fueron transportados a hospitales en Chile y luego regresaron a Uruguay. El tratamiento médico se centró en la desnutrición, la congelación y las lesiones no tratadas. La recuperación llevó meses. Algunos efectos fueron permanentes. La atención pública siguió rápidamente. Los detalles de la supervivencia se conocieron a través de informes oficiales y relatos de los supervivientes. Ciertos aspectos fueron difíciles de procesar para las audiencias externas, pero el registro histórico se mantuvo consistente. Los eventos fueron documentados a través de testimonios en lugar de dramatización. El lugar del accidente permaneció en los Andes. Con el tiempo, el fuselaje se deterioró bajo la nieve y el viento. Más tarde se colocó una simple cruz de metal cerca para marcar el lugar y a aquellos que murieron allí. La supervivencia de 16 personas no alteró los procedimientos de aviación de inmediato, pero se convirtió en un estudio de caso sobre la resistencia humana bajo condiciones extremas. Demostró los límites de la planificación, las consecuencias del error de navegación y el papel de la adaptación cuando los sistemas fallan. Las montañas no cambiaron. Continúan guardando los restos de la aeronave, preservados por el frío y la distancia.